Saludos. A continuación, vamos a presentar un video que pertenece a la asignatura de Anatomía Sistemática de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El tema del video va a ser una explicación sobre los pares craneales primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. Entonces, empezamos con lo que es el primer par craneal, también denominado como nervio olfatorio. Pues el nervio olfatorio va a ser un nervio que va a ser meramente sensorial, que va a estar encargado de conducir impulsos nerviosos, en este caso impulsos olfatorios, desde la nariz hacia el sistema nervioso central. Por tanto, va a contener fibras aferentes viscerales especializadas. Entonces, tenemos dentro de los nervios de los pares craneales, van a contar con un origen real y un origen aparente. En este caso, el origen real van a ser estas células olfatorias que se van a encontrar en la pituitaria olfatoria o mucosa olfatoria. Esta mucosa olfatoria se va a encontrar revistiendo lo que es la parte superior de las paredes laterales y mediales de la cavidad nasal. Entonces, por tanto, incluso llega a un poco a lo que es el borde, por debajo del borde inferior del cornete nasal superior, que es lo que vemos aquí. Entonces, el origen real del nervio óptico van a ser estas células olfatorias. Como vemos, van a ser células bipolares que se van a distribuir en lo que es la mucosa olfatoria, como te he dicho, en la cavidad nasal, como vemos aquí en esta imagen. Y los axones de estas células se van a reunir en ramos cada vez más importantes. En la profundidad de la mucosa olfatoria van a dejar imprimir unos surcos y estos ramos cada vez más importantes van a corresponder a los nervios olfatorios propiamente dichos, los cuales se reúnen y van a atravesar lo que es la lámina cribosa del etmoides hasta llegar a lo que es el borde inferior de esta estructura, que es lo que nosotros denominamos como bulbo olfatorio. De manera que este bulbo olfatorio es lo que nosotros vamos a reconocer como su origen aparente. Bueno, de ahí podríamos decir que cabe resaltar que este nervio va a ser la única vía, la vía de la olfacción va a ser la única vía de información que no va a pasar por el tálamo. De ahí pasaríamos con el segundo par craneal, que correspondería al nervio óptico. Tenemos que este nervio óptico va a ser un nervio meramente sensorial que va a estar encargado de transmitir información visual desde la retina hacia el cerebro. Por tanto, este nervio va a contar con fibras aferentes somáticas especializadas. En cuanto a su origen real, vemos que va a estar constituido por estas células que van a ser las células ganglionares. Como vemos aquí, capa de células ganglionares, y sus axones se van a converger hacia un punto denominado como papila o disco ocular. También aquí, como vemos, punto ciego. Y en este punto van a atravesar lo que es el globo ocular para formar un nervio grande, redondeado, que es el nervio óptico propiamente dicho. Entonces, primero vamos a explicar sus relaciones, las cuales las podemos dividir en segmentos. En cuanto al primer segmento de este nervio sería el segmento intraocular, que vendría a ser lo que ya les indiqué, que serían que los axones de las células ganglionares van a converger en la pupila óptica y desde allí van a atravesar el globo ocular en esta estructura, que es la lámina cribosa, de manera que van a atravesar la esclerótica y la coroide, por ejemplo. Entonces atraviesan esa estructura y ahí empieza su segundo segmento, el cual va a ser el segmento intraorbitario. Este segmento intraorbitario, como vemos, el nervio va a estar dentro de esta estructura a manera de cono que se forma por los músculos rectos del ojo, por los músculos extraoculares, digamos. Entonces, en este segmento vemos que va a estar dentro de este cono, se va a atravesar como vemos, tejido adiposo, que vendría a ser la grasa o tejido adiposo retroocular. Y también vemos que en este trayecto, en este segmento, va a contar el nervio con dos sinuosidades, una anterior y una posterior. La anterior va a tener una concavidad lateral y la posterior una concavidad medial. Y estas concavidades sirven para que no exista una extensión, no se extienda mucho el nervio al momento de realizar los movimientos oculares. Y también cabe resaltar que en este nivel el nervio óptico va a estar relacionado con la arteria oftálmica por arriba, como vemos aquí, y con el ganglio ciliar o ganglio oftálmico, que es lo que podemos observar en este. De allí finalmente tendríamos el tercer segmento, bueno, no finalmente, tendríamos el tercer segmento que vendría a ser el segmento intracanalicular. Como su nombre indica, va a encontrarse dentro del canal. ¿Qué canal? El canal óptico del hueso esfenoide, que varias veces lo hemos estudiado. Tenemos que en este nivel
se va a adherir a las paredes de este conducto a través de una prolongación de la dura madre. Y asimismo se va a relacionar con la arteria oftálmica en este punto. Y finalmente tendríamos el cuarto segmento, que vendría a ser el segmento intracraneal, que vendría a ser este segmento que podemos observar aquí, que va a ser de poco eh, extensión, no más de 1 centímetro, y vemos que va a estar comprendido desde el foramen óptico y el quiasma óptico. El quiasma óptico es esta estructura a manera de X que podemos ver aquí. A este nivel vemos que se va a relacionar de manera superior con la sustancia perforada anterior, de manera lateral con el extremo terminal de la arteria carótida interna y el origen de sus ramas terminales. Que saltándome algunas diapositivas sería a nivel de este punto, más o menos. Arteria carótida interna y los ramas. Y de ahí, para resaltar un poco nomás sobre las vainas meningias del nervio óptico, tenemos que este va a ser considerado como un divertículo del cerebro y por tanto va a estar recubierto de las meninges. Como vemos en esta imagen, en su porción canalicular sobre todo, vemos el espacio craneal subaracnoideo, vemos por aquí las prolongaciones de la meninges, los cuales a nivel, en total las tres las van a recubrir, van a formar una especie de recubrimiento alrededor del nervio óptico, y al nivel del globo ocular se va a continuar estas vainas, estas meninges, como la esclera del ojo. Bueno, ahora pasaremos a explicar el tercer par craneal, el cual es el nervio oculomotor, el cual, como su nombre indica, va a ser un nervio meramente motor que se va a encargar de inervar a los músculos de la cavidad orbitaria, a excepción del músculo recto lateral, que es este que vemos aquí, y exceptuando también el músculo oblicuo superior, que es este que vemos por aquí arriba. También tenemos que, gracias a unas fibras del sistema nervioso autónomo, va a inervar también a los músculos esfínter de la pupila y a las fibras circulares del músculo ciliar. Por tanto, podemos determinar que este nervio va a contener fibras eferentes somáticas generales para los músculos extraoculares y fibras eferentes viscerales generales para el músculo ciliar y constrictor de la pupila. De manera general, podríamos decir que el origen real de aquellos pares craneales con funciones motoras se van a originar ya sea en el tronco encefálico o en la médula espinal. En este caso, su origen va a estar dado en lo que es el tronco encefálico, más específicamente en el mesencéfalo, que vendría a ser el componente más superior del tronco encefálico. Vemos aquí su origen real van a ser este núcleo, que es el núcleo motor principal del nervio oculomotor, el cual da varias fibras anteriores, mediales y posteriores, que finalmente se van a reunir en su emergencia del sistema nervioso central, formando finalmente el nervio oculomotor propiamente dicho. Como vemos también, este nervio motor principal va a estar en relación con el núcleo parasimpático del nervio oculomotor, que es el núcleo de Edinger-Westphal. Como vemos también, estas fibras se van a unir con las fibras del núcleo motor principal al momento de su emergencia. Por tanto, son estas fibras que da el núcleo parasimpático las que van a servir en su acción parasimpática para el músculo ciliar y constrictor de la pupila. Bueno, entonces ahí tendremos que al momento de salir van a tener una emergencia. Aquí, como vemos, va a estar por debajo de la sustancia perforada posterior y medial a lo que es los pedúnculos cerebrales. Para describir su trayecto tenemos que, como vemos claramente, primero van a ir de posterior a anterior, tomando un trayecto lateral y un poco superiormente, porque aquí vemos que se encuentra superior. Luego va a pasar lateral a lo que es la apófisis clinoides posteriores del hueso esfenoides, perdón. Y ahí se va a adentrar en lo que es el seno cavernoso, pasando por la pared lateral de este seno, donde también se va a relacionar con otros nervios, que más adelante se los explicaré. Y finalmente va a llegar a nivel de la fisura orbitaria superior, pasando por el anillo tendinoso de Zinc, donde va a tener sus ramificaciones en sus dos ramos terminales, que vendría a ser uno superior y uno inferior. En cuanto a sus relaciones, tenemos que en su origen se va a encontrar superior a lo que es el nervio oftálmico, que es este que vemos aquí, y también al abducens, que es este que vemos aquí. Sin embargo, a nivel del seno, o digamos ya casi a nivel de la fisura orbitaria superior, van a estar al mismo nivel, pero el nervio oculomotor va a estar medial a estos dos nervios. De ahí, en cuanto a sus ramos, tenemos que su ramo superior, como podemos observar en la imagen, su ramo superior a su vez también se va a ramificar en dos ramitos que uno va a dar para este músculo que es el músculo recto superior y este de aquí que es el músculo elevador de la pupila superior.
Y su ramificación inferior, como vemos, le va a dar al músculo recto inferior, otra ramificación para el músculo oblicuo inferior y para el músculo recto medial. Y como vemos aquí, tenemos el núcleo accesorio, el parasimpático que les indiqué, para dar un pequeño ramito a este ganglio, que es el ganglio oftálmico, para que tenga su acción parasimpática a nivel del músculo ciliar y el constrictor de la pupila. Como vemos aquí también a nivel de su emergencia, vemos que el oculomotor se va a relacionar por arriba con la arteria cerebral posterior, que es superior a esta, y por debajo con la arteria cerebelosa superior. Y aquí podemos ver otra imagen donde vemos al nervio oculomotor dando unas fibras para el ganglio ciliar y que tenga su acción parasimpática, digamos. De ahí pasaremos a explicar el cuarto nervio, que es el cuarto par craneal, que vendría a ser el nervio troclear, también denominado como patético. Tenemos que este nervio también va a ser un nervio meramente motor para un solo músculo, que vendría a ser en este caso el músculo oblicuo superior. Por tanto, cuenta con fibras eferentes somáticas generales. Tendremos que aquí su origen real, que vendría a ser este núcleo, el núcleo troclear, que para poder tener su emergencia del sistema nervioso central se va a tener que cruzar con las fibras del núcleo del otro lado. Y aquí tendríamos su origen aparente, que vendría a ser a cada lado del frenillo del velo medular superior. De ahí tenemos que a partir de su origen aparente va a tener una dirección lateral y anterior, abrazando, digamos, a este pedúnculo cerebral para llegar finalmente a lo que es digamos, la base del cerebro. De aquí vemos que va a tener aquí podemos ver este trayecto que tiene, se va a relacionar también a nivel del seno cavernoso con el nervio oculomotor y con el nervio oftálmico. Y como vemos, sin embargo, va a pasar para llegar a la fisura orbitaria, va a pasar por fuera del anillo tendinoso. Se va a dirigir un tanto medial y va a llegar finalmente al músculo oblicuo superior, que es el músculo que va a inervar. Bueno, y de ahí finalmente tendríamos lo que es el sexto par craneal, que es el nervio abducens, que como su nombre indica, va a abducir el ojo, va a abducir la mirada de la línea media a través de este músculo, que es el músculo recto lateral, que es el que inerva propiamente. Tenemos que, por tanto, por ser un nervio motor, va a tener fibras eferentes somáticas generales. Tenemos en su núcleo, su origen real va a ser este núcleo, que se va a encontrar, va a estar relacionado con el núcleo motor facial. ¿De qué manera? Porque este nervio, para poder emerger, da traye- una trayectoria a manera de herradura, formando una protuberancia a este nivel, que es lo que se denomina como colículo facial. Por tanto, el núcleo del nervio abducens va a estar por delante del colículo facial y por detrás del núcleo del nervio motor. De ahí podríamos decir que aquí vemos de su origen aparente, que vendría a ser el surco bulbopontino, por encima de las pirámides, que es lo que vemos propiamente. Y de ahí tendría relaciones asimismo al nivel de la pared del seno cavernoso, que va a estar envuelto asimismo por una prolongación de la pía madre. Va a atravesar la aracnoides, el espacio subaracnoideo y la dura madre, y también va a penetrar el seno cavernoso, que es lo que les estoy indicando. Y finalmente se va a situar entre la arteria carótida interna y la pared lateral del seno. Aquí podemos hacernos una idea mejor de su trayecto, el cual tenemos que también va a pasar a través del anillo tendinoso común, el anillo de Zinn, que los indiqué anteriormente, y va a terminar finalmente en el músculo recto lateral, cerca del extremo posterior de este músculo propiamente dicho. Y bueno, entonces eso sería una breve explicación sobre los pares craneales, y aquí vemos el origen aparente de los nervios explicados en este video. Muchas gracias.